El 25 de marzo, luego de inscribir el presidente Nicolás Maduro su candidatura para las elecciones presidenciales del 28 de julio, detuvieron a 2 personas armadas que pretendían asesinarlo. Ese mismo día cerró el proceso de inscripciones de postulados a candidatos. Esta denuncia de intento de magnicidio fue minimizada por los medios hegemónicos y la llamada comunidad internacional como en otras oportunidades. Y es que pareciera que la única prueba que necesitan para dar crédito a las alertas del gobierno venezolano es que se concrete el hecho, es decir, que se asesine al presidente Nicolás Maduro. Así quizás los gobiernos como el de Brasil, Colombia y otras figuras políticas que hicieron silencio frente a estos hechos podrían pronunciarse como lo hicieron con comunicados opinando sobre el proceso electoral que está en curso, inmiscuyéndose en los asuntos internos, como lo dijo el propio mandatario venezolano a esos gobiernos. Como en otras ocasiones, las graves denuncias fueron invisibilizadas para atacar la institucionalidad democrática de Venezuela, pero sí curiosamente apoyan a los que históricamente han promovido actos de violencia y desestabilización. Aquí se conjugan varias premisas: los intentos continuos por asesinar al presidente Maduro, cuyas denuncias han sido silenciadas, y la inscripción de 13 candidatos, 12 de ellos de oposición, pero que también son invisibilizados. Democracia en Venezuela versus intentos de magnicidio. Pongamos el punto en la I. No es la primera vez que al presidente Nicolás Maduro lo intentan asesinar. El 4 de agosto de 2018 fue frustrado un magnicidio contra el mandatario venezolano. Para la operación se usaron drones que explotaron cerca de la tarima donde estaba el jefe de Estado y todo su alto gobierno e invitados internacionales que participaban en el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. El plan falló y todos los actores involucrados fueron detenidos y confesaron los hechos. El grupo terrorista fue entrenado en Colombia, reclutado en las llamadas guarimbas, que son los actos violentos callejeros, y Estados Unidos apoyó la operación. Así lo revelaron los propios funcionarios más cercanos a Donald Trump. Estos planes de magnicidio no se han detenido. Solo en 3 años se detectaron 25 conspiraciones y 7 fueron intentos de asesinar al presidente Nicolás Maduro. Las operaciones de desestabilización fueron desde intentos de invasión por las fronteras de Colombia, Brasil, Curazao y Aruba, con la excusa del ingreso de una supuesta ayuda humanitaria, apoyado por gobiernos de ultraderecha, de los entonces presidentes Iván Duque de Colombia y Jair Bolsonaro de Brasil, hasta el ingreso de mercenarios por las costas venezolanas. En el año 2023 se detectaron otros 5 planes conspirativos, uno de ellos conocidos como Brazalete Blanco, donde pensaban asaltar cuarteles, asesinar a altos funcionarios y, una vez más, al presidente Nicolás Maduro. Los implicados fueron detenidos y lo confesaron todo. El plan consistía en entrar a Venezuela, hacer un trabajo de inteligencia a la unidad de la 21 Brigada, la unidad Negro Primero y la unidad de artillería. Una vez se tuviese prevista cuál era la unidad más vulnerable, tomar por asalto, tomar las armas, hacer una defensa de área, utilizar los periodistas para que hicieran pronunciamientos dándole credibilidad a la operación, y de allí se tenía previsto tratar de ubicar al gobernador Bernal, tomarlo como rehén y tomar la gobernación. La operación Brazalete Blanco se iba a ejecutar al amanecer del 1 de enero para estrenar con violencia 2024, mientras todos celebraban el Año Nuevo. La misión continúa. En este último mes han sido desmantelados 2 grupos, uno detenido en el oriente del país. Hombres encapuchados iban a abrir fuego contra la multitud que recibió al presidente Nicolás Maduro. Un mensaje alertó: en Maturín será la muerte de Maduro. Era el salto y seña, la luz verde para actuar, pero fue desmantelado a tiempo. Los terroristas fueron detenidos. Y el último intento fue durante la inscripción del acto del presidente Nicolás Maduro ante el Consejo Nacional Electoral. 2 hombres fueron detenidos con armas cerca de la tarima. Los medios hegemónicos callaron y la llamada comunidad internacional también silenció el grave hecho, pero apoyaron a los movimientos políticos que siempre han intentado llegar al poder con actos terroristas. Me persiguen para tratar de atentar contra mi vida, como se demostró ayer con la captura de 2
individuos del movimiento terrorista llamado 20 Venezuela. Será 20 terroristas. Y callan, Diosdado, callan. Los gobiernos de derecha, callan. La izquierda cobarde, no son capaces de condenar los golpes, los intentos que intentan contra la revolución, contra la paz. Bueno, no es la primera vez en el intento de asesinato contra el presidente Chávez a través del caso de la Quinta de Actari con más de 100 paramilitares o durante el evento en la Avenida Bolívar, donde trataron de asesinar al presidente Nicolás Maduro a través de drones. Lo primero que hace la derecha nacional e internacional a través de sus medios de comunicación es relativizar estos hechos. Es decir, ellos se tomarían la responsabilidad de los mismos solamente si acertaran en sus planes, si lograran concretar estos magnicidios. Pero cada vez que fallan, la primera reacción entonces es culpar al gobierno, es decir, hacer de la víctima victimario. ¿Sabían que para el asesinato de un mandatario o figura política se prepara a la población? Pues se le somete a una campaña de descrédito por años. Esto no es tan ingenuo, forma parte del manual de golpe blando, que en realidad es un mecanismo de intervención extranjera indirecta creado por la CIA para las nuevas condiciones geopolíticas de finales del siglo XX y principios del XXI. Así lo dice Raúl Capote, ex agente de seguridad de Cuba, que estuvo infiltrado por muchos años en la CIA y conoce el monstruo desde adentro. La guerra económica busca llevar a las personas a un estado de desesperación tal que anule su capacidad de razonar con lucidez, mientras los promotores del asesinato del carácter hacen su trabajo sucio en redes sociales. El asesinato de la reputación, y este elemento es muy importante, tiene que ver mucho con el tema que estamos tocando, o del carácter, es un proceso deliberado, dirigido a destruir la credibilidad y la reputación de una persona, un dirigente político, un presidente, un grupo social, un país, con el objetivo de aislarlo, de dejarlo indefenso ante sus agresores, así como para justificar cualquier atrocidad cometida por los que están llevando a cabo la acción. Se construye una imagen falsa de esa persona. A esa persona se le somete a un proceso de descrédito extraordinario a través de todas las vías, de los medios de comunicación, redes sociales, por todas vías. De manera que cuando ocurra un fenómeno, cuando ocurra una acción contra él, la gente justifique o encuentre de qué agarrarse para creer que la acción que se cometió fue correcta, por muy bárbara que haya sido. Hoy en las redes sociales nos enfrentamos con sistemas de inteligencia artificial y Big Data. El ambiente digital posibilita coordinar gente dispersa y organizar enjambres de ataque con la misión de sembrar la incertidumbre, la desesperación, el miedo, la zozobra y el caos. Mediante estudios de Big Data se obtiene información que puede ser usada para la labor subversiva. Permite organizar mejor la fuerza para movilizarlos en cumplimiento de determinados objetivos y sobre todo, mediante la microsegmentación del público, manejar de forma particular y específica las preocupaciones en cada barrio, en cada familia, en cada persona. Con el dominio de la inteligencia artificial, los analistas pueden construir modelos capaces de predecir atributos ocultos, incluso conocer elementos como las preferencias políticas, orientación sexual, cuán sólidas son las relaciones con las personas con las que usted interactúa. Algunos periodistas y medios de comunicación abiertamente de oposición minimizaron las últimas denuncias del presidente Nicolás Maduro y el plan para asesinarlo. Vinculan al chavismo a uno de los detenidos durante el acto de inscripción de su candidatura. Su nombre es Jerry Hostos Perdomo. Según las investigaciones de inteligencia y el interrogatorio a sus familiares, el hombre luego comenzó a simpatizar con el partido de la opositora extremista María Corina Machado. ¿Sabían que esto no lo llevaría por buen camino? No es la primera vez que en Venezuela reclutan personas que pueden ser manipulables, tienen problemas de salud mental o van preparando para luego infiltrarlos en una operación. Así actúa la CIA. Ocurrió en el año 2002 cuando un hombre llamado Joao de Gobella abrió fuego contra un grupo de venezolanos de oposición que estaban en la Plaza Altamira, que era el escenario del paro petrolero. Este hecho ocurrió 8 meses después del 11 de abril, es decir, del golpe de Estado contra el presidente Chávez. Según documentos desclasificados de información que llegó a los cuerpos de inteligencia de Venezuela, este hombre fue preparado por la CIA en Portugal. Estudiaron su perfil psicológico.
literalmente borraron su mente, sus recuerdos y reescribieron el mensaje que ellos querían para culpar al gobierno. Es un manual empleado en el mundo por la CIA, la agencia de inteligencia de Estados Unidos. El más reciente caso fue la masacre en una sala de conciertos de Rusia. Contactaron por las redes sociales a los 4 terroristas que dispararon contra la multitud. Hay muchos más casos, como por ejemplo el propio asesinato del expresidente de Estados Unidos, John Kennedy. La lista es larga. En la Escuela de las Américas en Panamá, por años sede del Comando Sur de la Fuerza Estadounidense. Digamos, entrenó a los ejércitos latinoamericanos no para enfrentar agresiones externas, sino para enfrentar al pueblo. Fueron entrenados miles de personas en los despiadados métodos de la guerra sucia. Fueron enseñados a matar, a violar, a torturar, a atemorizar. Las embajadas estadounidenses tienen una amplia tradición en golpes de Estado y subversión política. Pongamos, por ejemplo, Paraguay 1954, Guatemala 1954, República Dominicana 1963, Brasil 1964, Argentina 1976, Bolivia 1971, Uruguay 73, Chile 1973, cuando se dio el golpe de Estado contra la Unidad Popular, que está más que probada la actuación de la CIA, no solamente como apoyo al golpe, sino como organizadores de esos golpes de Estado. El trabajo que la CIA desempeñó en la creación del Plan Cóndor. ¿Qué iba a suceder ese día de la detención de los 2 hombres armados en la Plaza Diego Ibarra? Ese era el último día de las inscripciones de los postulados como candidatos a las elecciones presidenciales. María Corina Machado, del movimiento político Vente Venezuela, ya sabía que no podía inscribir su candidatura por estar inhabilitada, pero diariamente le decía a su militancia que llegaría hasta el final. En su lugar nombró a una sustituta de nombre Corina Lloris. Esa persona no tenía tarjeta política para inscribirse y para lograrlo debían respaldarla 3 partidos políticos de la llamada Plataforma Unitaria de la Oposición. Adivinen, ninguno quiso inscribirla. Nunca se pusieron de acuerdo, pero ya mediáticamente habían preparado el imaginario colectivo para culpar al gobierno y al Consejo Nacional Electoral de impedir su inscripción. Una manipulación para la opinión pública nacional, para la opinión pública internacional. Es completamente falso que se le haya negado el derecho de postulación a algún partido de oposición. Es completamente falso que el gobierno o el Consejo Nacional Electoral haya impedido que partidos de oposición postularan a, una candidatura como la de Corina Lloris o María Corina Machado. Simplemente en Venezuela tenemos que entender que ese sector de oposición que es extremista, una oposición que además se viene reuniendo en torno a Juan Guaidó, ahora se reúne en torno a María Corina Machado, es lo que ellos llaman Plataforma Unitaria Democrática, ese sector está muy dividido y muy fracturado al interno. Realmente el gran y único motivo por el cual hoy personas como Corina Lloris no están siendo postuladas es porque ellos, dentro de su enanismo político y dentro de sus peleas internas, decidieron no apoyar esa candidatura. María Corina Machado no podía inscribirse porque su partido Vente Venezuela no está a su vez inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Si un partido no se presenta en más de ocasiones a una elección, y es el caso de Vente Venezuela, debe inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral, cosa que no hizo, y además si quería proponer una candidata sustituta, tenía que ser entonces a través de otros partidos políticos o de una recolección de firmas, que no hizo. En el último mes se han detenido 2 grupos que pretendían asesinar al presidente Maduro. Los planes estaban dirigidos a abrir fuego en el lugar donde el mandatario venezolano tuvo eventos masivos. Los terroristas fueron capturados en flagrancia. Sus testimonios y las investigaciones de los organismos de inteligencia los ubican en el movimiento político Vente Venezuela de la opositora radical María Corina Machado. El pueblo venezolano tiene 20 años siendo sometido a una permanente operación psicológica para generar odio e instigar a la violencia y el asesinato contra chavistas y principalmente contra el presidente Nicolás Maduro.
20 Venezuela es un movimiento político venezolano de ultraderecha fundado por la dirigente política María Corina Machado en el año 2012. En 2014, el movimiento ultraderechista puso en marcha junto a otros partidos de oposición el plan La Salida para derrocar al presidente legítimo Nicolás Maduro, dejando un saldo de 45 fallecidos y más de 800 heridos. Además, dejó cuantiosos daños materiales en esa nación valorados en $10.000 millones. En 2015, 20 Venezuela no cumplió con los requisitos estipulados por la ley para que fuera legalizado como un partido político ante el Consejo Nacional Electoral. En 2017, el movimiento formó parte de la Mesa de la Unidad Democrática, que auspició durante más de 3 meses manifestaciones violentas, dejando como resultado 172 muertes y más de 800 heridos. Entre 2018 y 2019, el movimiento 20 Venezuela apoyó los actos injerencistas del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra la democracia y la paz venezolana, al apoyar la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como un supuesto presidente interino, tejiendo un escenario de supuesta ingobernabilidad y de Estado fallido que nunca existió. El movimiento ultraderechista 20 Venezuela apoyó el bloqueo de los activos de la empresa Petróleos de Venezuela PDVSA y el saqueo de las refinerías venezolanas, como lo fueron Citgo y Monómeros. Además, defiende que Reino Unido se haya robado las reservas de oro venezolanas y se retengan recursos financieros del Banco Central de Venezuela en bancos europeos. En 2023, el fiscal general de la Nación, Tarek William Saab, mostró evidencias en las que el movimiento 20 Venezuela recibió recursos de la ExxonMobil para boicotear el referendo consultivo del 3 de diciembre, donde se relegitimaría la soberanía venezolana sobre la Guayana Esequiba. Por supuesto que toda esta campaña que se ha iniciado en Venezuela, todas estas conspiraciones en un momento de periodo electoral, ha contado con toda una campaña por parte de los medios, los grandes medios de comunicación, para minimizar, invisibilizar las cosas que ocurren alrededor del proceso electoral venezolano. Claro que sabemos que van a hacer todo lo posible por impedir que sea reelecto Nicolás Maduro y que pueden recurrir incluso al asesinato, que pueden recurrir, como hemos visto a lo largo de lo que hemos estado explicando hoy. Lo han hecho montones de veces en el mundo, o sea, de Salvador Allende, poner el ejemplo de Lumumba, y podemos citar muchísimos ejemplos, por ejemplo, dentro de su propio país, el asesinato de Kennedy. No olvidemos que sobre la cabeza del presidente Nicolás Maduro pesa incluso una recompensa de $15 millones por parte de los Estados Unidos. Si hay un personaje en estos momentos en la política contemporánea que está en peligro de muerte, es precisamente el presidente Nicolás Maduro. Desgraciadamente, como se dice popularmente en Venezuela, lo que no es bueno para el pavo no es bueno para la pava. Normalmente, si algo así sucediese en los Estados Unidos o en la Europa Schengen o en cualquier país de la OTAN, imagínense ustedes cómo sería el escándalo. Pero pareciese que la vida de los mandatarios, de los líderes latinoamericanos valiera menos que la vida de los líderes del norte del planeta. En los Estados Unidos, en la Unión Europea, por tratar incluso de protestar frente a un presidente o lanzarle un zapato o lanzarle un huevo, ya habría una especie de escándalo internacional. Pero en nuestros países se relativizan estos magnicidios. Detrás de esto, claro está, hay una lógica imperial. Paradójicamente, los países que cuestionan la democracia venezolana jamás permitirían que políticos en sus naciones pidieran intervención militar extranjera, llamados a sanciones económicas y mucho menos cometieran actos de terrorismo. En esos países, estos delitos son fuertemente condenados desde cárcel hasta incluso llegar a la pena de muerte. En diversos países del mundo, llamar a una intervención extranjera contra su propio país es considerado un delito de traición a la patria o de sedición. Por ejemplo, en Estados Unidos, la traición a la patria es considerada un delito federal establecido en el Código 2381. Quien, debiendo lealtad a los Estados Unidos, levante la guerra contra ellos o se adhiera a sus enemigos prestándoles ayuda y consuelo dentro de los Estados Unidos o en cualquier otro lugar, es culpable de traición y sufrirá la pena de muerte, prisión
o inhabilitación para ejercer cualquier cargo en los Estados Unidos. Es decir, no pueden ejercer cargos públicos. En Francia, según el artículo 412-1 del Código Penal, se castiga la traición a la patria con 30 años de cárcel. La sedición en España se castiga con una pena entre 10 a 15 años de cárcel. En Brasil se castiga la traición a la patria con una pena de 30 años sin derecho a indulto, y en el Código Penal de Colombia, en su artículo 1, se señala que el delito de traición a la patria se castiga con pena de muerte. Resulta curioso que medios hayan criticado al gobierno de Nicolás Maduro porque las instituciones judiciales venezolanas inhabilitaron a la ciudadana María Corina Machado para ejercer cualquier cargo público durante 15 años, a pesar que la misma ha cometido delitos de traición a la patria por obedecer a intereses de poderes extranjeros y auspiciar la intervención militar. En países como los Estados Unidos, el delito, llamado aquí, tipificado en Venezuela como traición a la patria, puede llevar incluso no solamente a la cadena perpetua, sino a la pena de muerte, En Venezuela, según los países de la OTAN, la Europa Schengen y los Estados Unidos, pareciese que no, ellos no quisieran que existieran reglas de juego, normativa, leyes, constitución. En Venezuela, evidentemente, la traición a la patria, en el caso de María Corina Machado, incluso ella fue representante, además de estar inmersa en intentos de desestabilización, de magnicidio, en gobiernos paralelos, fue la representante de un gobierno foráneo, como fue el caso de Panamá en organismos internacionales, más específicamente en la OEA. Y las leyes venezolanas tienen que respetarse porque son leyes serias y además soberanas. Uno de los señalamientos es que Venezuela no está cumpliendo con el Acuerdo de Barbados. Resulta que el pacto establece que ciertamente los políticos podrán participar en las elecciones presidenciales siempre y cuando cumplan con la Constitución y las leyes. Si un político, por ejemplo, llama a subvertir el orden y está inhabilitado, como de hecho ocurrió con María Corina Machado, no podrá participar. El Acuerdo de Barbados además establece el diálogo amplio y permanente. En atención a este punto, la Asamblea Nacional convocó a todos los sectores del país para establecer las reglas del juego de estos comicios presidenciales y firmaron lo que se conoce como el Acuerdo de Caracas. Allí, sectores de la oposición que están en desacuerdo en usar las vías violentas para llegar al poder, firmaron con el gobierno y otros actores de la vida nacional, como empresarios, intelectuales, académicos, el rechazo por un lado a la injerencia extranjera y por el otro a los llamados de violencia que podrían desembocar en el asesinato del presidente Nicolás Maduro. Fue un pacto para defender la paz y la estabilidad de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio que un pequeño grupo apoyado por Estados Unidos busca desestabilizar, haciendo creer que sin ellos no hay elecciones libres ni transparentes. Falso, están inscritos 13 candidatos, 12 de ellos oposición, y participarán 37 partidos políticos. Todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella. Pusimos el punto en medio.